empezamos a grabar. Y empezamos, ¿ya? Fíjense de que las industrias oleaginosas generalmente están situadas acá en Santa Cruz. ¿Por qué razón? ¿Porque hay más plata o qué? ¿Por qué? Porque está la disponibilidad de la materia prima, en especial la soya, ¿ya? Si ustedes se fijan acá en esta fotografía, ¿ya? Esta es una planta que pude conocer lo que está en Pailón. De esta debe haber unas 2 o 3 que son sistemas de producción de aceite de soya en pequeña escala con maquinaria de China. Esta la pude conocer, esta que ustedes ven acá. Esta de acá es de SAO, una empresa muy grande, demasiado grande, como ustedes ven acá en la fotografía. Y acá tenemos uno de los productos que elabora SAO. Entonces tenemos de que la importancia que tiene la producción de aceite en nuestro país, más que todo antes de, a ver, estamos en, bueno, en el 2005, a ver, 2005, no, en el 2014 o 2015 hubo un efecto en que el gobierno tomó medidas para que no se exporte el aceite, pero generalmente estas industrias abastecían el mercado interno, pero más la finalidad de su producción estaba situada al mercado externo. Fundamentalmente se atribuye a que en nuestro país todavía no había mucha proliferación de la soya transgénica. Entonces, esto dio lugar a que haya una restricción en los volúmenes de exportación y hubo una recesión en las industrias aceiteras que llevó a un problema social. Entonces, sin embargo, se ha podido notar de que Santa Cruz lideriza, les decía, y las formas de obtener aceite a partir tanto de soya como de girasol están relacionadas a los procesos de extracción mecánica y de extracción por solvente. Bueno, lógicamente que también vemos de que, por ejemplo, Fino solamente hace parte del proceso de extracción, pero el proceso de refinación lo hacen en Cochabamba. Los volúmenes y requerimientos en el mercado son altos, de tal manera de que les preguntaba al inicio de la clase cuántas marcas conocen, ¿no? Pero además de este aceite que usamos en nuestra vida cotidiana en la elaboración de nuestros alimentos, también se tiene de que hay que considerar de que existen otros tipos de aceite denominados aceites de gourmet, como por ejemplo el aceite de oliva, ¿ya? Que tiene ciertas características, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos estas 7 empresas. Las 7 están en el departamento de Santa Cruz. Ya Gravetal es la más grande y que está en la Chiquitanía. Tenemos SAO, ¿ya? IOL, y otras más que tienen estos nombres que ustedes ven. De tal manera de que aquí, por ejemplo, podemos notar claramente que Gravetal es la empresa con mayor capacidad instalada que las otras. De tal forma de que viene a ser un consorcio o empresarios colombianos que en este caso implementaron esta planta, la Chiquitanía, con fines de poder exportar, porque su mercado interno es cero, ¿ya? Y más su mercado de su producción es destinada a Colombia y Venezuela. ADM SAO, ya, los procesos que extrae, que efectúa procesos de extracción, refinación, envasado, mientras que Gravetal, como les digo, ¿no? Elabora su aceite con fines de exportación. IOL, que es esta, I-O, y bueno, de la L, que al final es una abreviación de esta empresa, que es de los Marinkovic. Ya, un ratito, please, por favor.
Te encargo mi paja, por favor. La pantalla de lunes, pues no sé dónde la está. Bueno. Bueno, entonces, fíjense, ¿no? Acá, esto es lo que efectuó un trabajo de recuperación de datos ya hace 10 años. Me imagino que algunas de ellas han ampliado su capacidad posiblemente. Pero como les digo, la restricción que hubo en el 2000, no sé si es el 2010 o 2015, causó muchos problemas, ¿no? Porque sus volúmenes más estaban, como ustedes pueden ver estos valores acá, del mercado externo, son los que su producción más estaba destinado hacia afuera que el abastecimiento del mercado interno. Solamente tenemos alguna empresa como TASA, que básicamente su producción está destinada a cubrir el mercado nacional. Bien, este proceso se inicia con la recesión de la soya. Ya la soya proviene de los distintos productores, ya se recesiona, pero debe cumplir ciertos requisitos como son humedad, impureza, que los granos no estén muy dañados. De forma alguna que si estos están partidos también, van a incidir en el pago a los productores de la cantidad que ellos introducen a los ingenios. Conscientemente, acá por ejemplo, podemos ver un equipo para el muestreo al azar de este camión que puede sacar de cualquier punto de la carga de este camión y ser sometido a muestreo para que sea representativa. La descarga de la soya, ya una vez que se pesa el camión, como acá vemos, sube bueno, previo control de peso y se introduce, digamos, en este caso, a un sistema que permite el descarguío hacia, podemos decir, hacia una base sobre la cual se va a transportar mediante canguilones hacia los hilos o previo el control de eliminación de impurezas a través de zaranda. Entonces, este proceso denominado prelimpieza, como ustedes ven acá, se efectúa a través de zarandas vibratorias, que a medida que se transporta el grano ya hacia los siguientes equipos, ya hay una eliminación de estas impurezas. Entonces, más o menos el 80% se libera de impurezas que tienen los granos. Bueno, nunca va a ser el 100%. Posteriormente, ese grano ya tiene que ser sometido a un proceso de secado, es decir, eliminación del contenido de humedad para ser sometido a un almacenamiento previo enfriamiento, porque el secado se emplea aire caliente. Entonces, el aire caliente hace que se incremente la temperatura en los granos
y es necesario de que antes de que se almacene, estos sean enfriados, ya para su posterior almacenamiento en silo, como se puede apreciar en la fotografía. Fíjense de que en esta fotografía podemos ver lo que es el grano de soya, ¿ya? Y lógicamente que los otros ya son, es soya que ha sido tratada, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Es decir, de que antes de que el grano sea procesado, cuando este se transporta de los silos ya hacia el área de proceso, nuevamente procede a un proceso de limpieza. Ahí, a través de cribas o zarandas que ustedes han visto en operaciones unitarias, la importancia que tiene el tamizado, más que todo si este es vibratorio, a través de los tamaños o espacios que tienen las cribas o tamices, permite la eliminación de estas impurezas por el zarandeo más. Entonces hay una eliminación de un 2 a 4% más de impureza del 20% que quedó del proceso anterior. ¿Ya? El proceso de fracturado o trituración se efectúa en molinos, que generalmente son molinos de rodillo, que lo que hace es a través de un espacio que tienen los rodillos, ya efectuar digamos, no una obtención de partículas muy finas, sino es un rasgado, es un rompimiento que se da. ¿Ya? Entonces, por eso es de que los granos ya se pueden dividir entre 4 y 6, 8 partes. ¿Ya? Posteriormente, se tiene el proceso de descascaramiento, ¿ya? En el sentido de que el descascaramiento va a permitir facilitar el proceso de extracción de la parte interna del aceite contenido en esta materia prima. No sé si hasta acá se está entendiendo. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, sí. Ya. Bien, entonces el acondicionamiento es un proceso térmico. Ustedes ven un equipo grande acá, ya, en la cual se introduce vapor, de tal manera que hay un proceso de calentamiento de ese grano quebrado a temperaturas que oscilan entre 65 a 70 grados Celsius. ¿Ya? Y posteriormente se debe disminuir el contenido de humedad entre 9 a 10,5%. Pero, ¿por qué se calienta? ¿Para qué se elevan las temperaturas del grano o del producto en proceso? Es en el sentido de poder efectuar un coagulamiento de las proteínas y al mismo tiempo desactivar estas enzimas que son perjudiciales en el proceso de extracción. ¿Ya? Entonces, esa es la finalidad que tiene el acondicionamiento. Posiblemente esta es una pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, la finalidad es eliminar, el desactivar las enzimas y el coagulamiento de proteínas. El proceso de laminado se efectúa también en molinos tipo rodillo, en el sentido de expandir, ¿ya? Como ustedes ven acá, en forma de hojuela, que tienen cierto espesor, ya a través de rodillos lisos. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aumentar la superficie de contacto en el proceso de extracción de aceite, por lo cual esos rodillos deben ser calibrados para permitir obtener láminas de soya entre los espesores de 0,25 a 0,38 milímetros. Bien, esa materia, el material laminado, ya que ya tiene mayor superficie de contacto,
permite a través del proceso de extracción por solvente, ya, es decir, de que se introduce acá hexano con la finalidad de que del sólido, ya el proceso de extracción en operaciones unitarias, me imagino que ya han visto, si no es la 1, es la 2, donde se ve lo que es extracción. La extracción es nada más que el concepto en el cual ciertos componentes que están en un sólido se extraen a través de el contacto con una solución líquida, en la cual ese componente que está en el sólido es afín a la sustancia líquida. En este caso, el hexano ya extrae del sólido el aceite contenido en esas láminas y lógicamente que después hay que separar. Y para ese proceso de separación entramos al concepto de destilación, ¿ya? En que uno de los componentes tiene menor punto de ebullición y pasa de fase líquida a sólida, y el otro liberándose, en este caso, el hexano. Bien, pero siempre hay el rastre de aceite, ¿no? No todo proceso es al 100%, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de usar el hexano, ¿ya? Bueno, estas son temperaturas en la cual este proceso se efectúa, este proceso de extracción, en que las láminas o huelas deben estar a esta temperatura y casi, bueno, una temperatura inferior, ya en 5 grados, a la temperatura con que ingresa la materia prima, que es la hojuela de soya. Bien, el proceso de destilación de micela, vamos a definir inicialmente qué es una micela. Una micela es una mezcla de una solución líquida que tiene tanto hexano como aceite. Como el hexano tiene menor punto de ebullición, entonces este componente pasa de esa fase líquida a fase vapor y se concentra el aceite por este proceso de destilación. La destilación es una operación unitaria, creo que es en la 1, si no es en la 1 es en la 2 que se ve, en la cual es nada más que en una fase líquida, dos o más componentes se separan cuando estos tienen puntos de ebullición diferentes, y mejor si el grado de punto de ebullición es amplio, ya 10 o 15 grados de diferencia del uno al otro. Mientras más es el rango de separación, es mucho más fácil separar los componentes de una mezcla. Bien, lógicamente que se emplean equipos de transferencia de calor, ¿ya? Por ejemplo, los evaporadores tienen ese objetivo, ¿no? Lógicamente que el líquido, en este caso el hexano, ya que se recupera a través de la destilación, hay que nuevamente recuperarlo para volverlo a usar en el proceso. Consiguientemente, este proceso en que pasa de fase vapor a fase líquida es un proceso de recuperación, ¿ya? Bien, esto es lo que viene a ser el proceso de recuperación del hexano, ¿ya? Y acá vemos un diagrama de bloque de proceso de todo anteriormente expuesto. Y en este No, en clase, la puta madre, no puedo dormir. se tolera este porcentaje de humedad, ¿ya? Se hace un efecto de prelimpieza para eliminar las impurezas.
hay que disminuir ese contenido de humedad, en lo posible reducirlo de 14 a 12 para su almacenamiento. Habíamos visto de que un 80% de las impurezas son eliminadas en el proceso de prelimpieza. El 20% que queda todavía en los siglos, entre 2 a 4% se elimina en la limpieza. El proceso de fracturado, ¿quién es ese joven que está con su micrófono prendido? Apáganlo, porfa. Bien, el fracturado hemos visto que es nada más que una reducción de tamaño de la soya entre 4 a 6 partes. Hay que eliminar las cáscaras para posteriormente entrar al proceso de acondicionamiento que tiene como finalidad la coagulación de algunas proteínas y la inactivación de algunas enzimas que son perjudiciales en el proceso de extracción. Ya. Y bueno, aquí dice temperatura de 100, pero habíamos visto que oscila entre 70 y 80. El laminado es nada más que obtener las hojuelas que serán ingresadas al proceso de extracción, y en el proceso de extracción de las micelas hay que separar ya el aceite del hexano. ¿Ya? De esta forma se obtiene un aceite crudo, pero este aceite crudo todavía tiene ciertos componentes, por lo cual se agregan ciertas sustancias para, en este caso, para el proceso de desgomado. Después viene el proceso de neutralización, la cuestión del pH. Hay componentes que transmiten una coloración no adecuada al aceite. Consiguientemente se efectúa otro tratamiento, puede ser de centrifugación, filtración, y aquellos componentes que dan mal olor al aceite se eliminan mediante el proceso de desodorización. Entonces recién se obtiene el aceite refinado. Fino solamente hasta aquí tiene su planta que está en Guarne. Todo este otro proceso lleva ese aceite a Cochabamba para obtener aceite refinado. Ese aceite refinado que está caliente se enfría para posteriormente almacenar. ¿Ya? Bueno, ¿y qué de los materiales sólidos que resultaron de este proceso? Las cáscaras y otros. Eso se efectúa un proceso de solventizado, secado, moliendo para obtener una harina de soya que es muy rico en proteína para su posterior embolsado. Bueno, volvemos a la -4, jóvenes. Vamos a ver una planta más de esta y con ello vamos a dejar en claro el proceso de extracción de aceite. ¿Ya? Bien. Bien. Ahora hay 14, hay 13. Ya. Bueno, volvemos, jóvenes, a la -4, ¿listo? Ya dije. Muy bien, jóvenes.